La vicepresidenta del Congreso, Jenny Vilca Toma. Regresamos a la Sala Grao. Sesiona la Comisión de Educación en estos momentos bajo la presidencia de la congresista Milagros Salazar. ¿No? Se siguen viendo varios proyectos. Los dejamos con eso. Son aquellos provenientes de trámites administrativos, cuotas extraordinarias establecidas conforme a ley, donaciones u otros servicios que brinda la institución educativa. 25.2. La cuota de ingreso es el concepto que se cobra por haber sido admitido en la institución educativa. Es un cobro opcional que tiene la institución educativa y que solamente puede ser cobrado por única vez durante la estadía del estudiante en la institución educativa. La devolución o reintegro de la cuota de ingreso se efectúa de forma proporcional con los años de estadía en la institución educativa. Se pierde el derecho de reintegro cuando el alumno es retirado por bajo rendimiento académico que lo conlleve a repetir el año escolar. En caso de reingreso, no se exige el pago de una nueva cuota de ingreso siempre que ésta no haya sido devuelta a los padres de familia. 25.3. En el mes de noviembre, las instituciones educativas privadas deben registrar en el Sistema de Información a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE el monto de la cuota de ingreso, monto y número de pensiones de enseñanza, cuota de matrícula, becas y todas aquellas condiciones económicas y pedagógicas que se establezcan para brindar servicio educativo durante el próximo año escolar. Artículo 26. Información y deber de pago del servicio educativo. 26.1. Los derechos y deberes de los estudiantes, padres de familia, tutores o apoderados están regulados en el reglamento interno de la institución educativa privada. 26.2. Las condiciones económicas del servicio educativo son comunicadas a los padres de familia, tutores o apoderados en el mes de noviembre y debe constar de forma indubitable por escrito y, de ser el caso, en el portal institucional de la institución educativa privada. 26.3. Durante el proceso de matrícula, los padres de familia o tutores y apoderados deben recibir de forma veraz, eficiente, objetiva y oportuna toda aquella información sobre las condiciones pedagógicas y económicas a las que se sujetará la prestación del servicio educativo durante el año escolar. 26.4. El padre de familia, tutor o apoderado durante el proceso de matrícula suscribe el contrato o convenio de prestación de servicio educativo comprometiéndose a cumplir con las obligaciones a su cargo. 26.5. Transcurridos 2 meses consecutivos o 3 meses discontinuos de pensiones impagas, la institución educativa privada se encuentra facultada para requerir vía notarial al padre de familia, tutor o apoderado del estudiante el cumplimiento de su obligación, otorgándole un plazo no mayor de 30 días calendario para cancelar la deuda. Transcurrido el plazo sin que se haya efectuado el pago, la institución educativa puede iniciar, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL respectiva, el traslado del menor a una institución educativa pública en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores de realizada la comunicación a la UGEL. El procedimiento de traslado se realiza respetando el interés superior del niño y del adolescente, cautelando la atención del servicio educativo durante dicho proceso. El proceso de traslado debe ser incorporado en el reglamento interno de la institución educativa y ser informado a los padres de familia, tutores y apoderados durante el proceso de matrícula. Artículo 27. Promoción de la inversión. La reinversión de excedentes o utilidades se aplica en infraestructura, equipamiento, para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docentes, proyección social, programas deportivos y para cualquier otro fin orientado a mejorar el servicio educativo a que se detalle vía reglamento. Artículo 22. Reinversión de excedentes y utilidades. 28.1. Las instituciones educativas privadas constituidas conforme a ley como asociaciones civiles sin fines de lucro que generen excedentes tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora de la calidad del servicio educativo que brindan. 28.2. Las instituciones educativas privadas constituidas conforme a ley 28.887, Ley General de Sociedades, que generen utilidades se sujetan al régimen del impuesto a la renta. En caso se reinviertan las utilidades para mejorar la calidad del servicio educativo que brindan, la institución educativa puede acceder a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto reinvertido. 28.3. El beneficio del crédito tributario por reinversión es por 3 años, contados a partir de la emisión de la norma técnica que regule su dación. Artículo 29. Programas de reinversión. 29.1. Para acceder al crédito tributario, las instituciones educativas privadas presentan el programa de reinversión ante el Ministerio de Educación para su autorización, el cual no podrá exceder de 3 años,
Una vez aprobado el programa, la institución educativa comunica a la SUNAT la autorización a efectos de validar el beneficio respectivo. 29.2. El Ministerio de Educación, en coordinación con la SUNAT, establece los lineamientos del programa de inversión. 29.3. Es responsabilidad del Ministerio de Educación, a través de sus instancias respectivas, realizar la supervisión respecto al programa de reinversión. 29.4. Las instituciones educativas privadas presentan ante el Ministerio de Educación un informe anual de ejecución del programa de reinversión aprobado. 29.5. La institución educativa privada que incurra en transgresión a las disposiciones del presente artículo es pasible de sanción por parte del Ministerio de Educación y de la SUNAT, según sus competencias y facultades, y sin perjuicio del pago de las deudas tributarias generadas. Artículo 30. Extinción de deudas, multas e intereses tributarios. Extíngase las órdenes de pago, resoluciones de determinación y resoluciones de multa originadas por aplicación del crédito tributario por reinversión contemplado en el Decreto Legislativo número 882, Ley de Promoción de Inversión en Educación. Asimismo, déjese sin efecto todo procedimiento administrativo sancionador, acto de ejecución, medida coercitiva o de cobranza de resoluciones de determinación y multa iniciado por la SUNAT respecto al precitado beneficio tributario. Lo dispuesto solo es aplicable para aquellas instituciones educativas de la educación básica. Disposición complementaria final, reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el término de 60 días hábiles de su entrada en vigencia. Es todo, señora Presidenta. Agradecemos Presidenta, al secretario técnico. Una consulta respecto a la exposición del dictamen, predictamen. Sí. Quería que nos dé el secretario técnico más detalles sobre la opinión que ha dado el Ministerio de Educación. Secretario técnico, para la opinión del Ministerio de Educación. Bien, señora Presidenta, opiniones solicitadas. En este caso, en el 1947 tiene una opinión del Ministerio. De lectura del Ministerio de Educación. Bien. Mediante oficio número 732-2017-18, la Comisión de Educación solicitó opinión al Ministerio de Educación con oficio 931 y 1026. Se reiteró el pedido de opinión. Con oficio 733 se solicitó opinión al Instituto Nacional de Competencia, etcétera, etcétera. Ahora, opiniones recibidas. Se recibió opinión al proyecto 1947. Está en el punto 321 del proyecto, en la página 5. 321. Mediante oficio 3528-2017 Minedu, la Secretaría General del Ministerio de Educación adjunta el informe 1186-2017 Minedu, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica. El informe 210-2017 del Viceministerio de Gestión Pedagógica, elaborado por la Dirección de Gestión Escolar, dependiente de la Dirección General de Calidad de Gestión Escolar, en donde se concluye que no resulta viable, puesto que no es posible brindar información certera sobre los posibles aumentos de pensiones a lo largo de 11 años, dado que la misma puede verse afectada por diversos factores. Asimismo, sobre la cuota de ingreso, se afirma que podría acarrear una sobreregulación de las actividades de las instituciones educativas, lo cual podría generar incentivos indebidos para que las instituciones educativas aleguen falta disciplinaria o bajo rendimiento con el fin de negar el reintegro de dicha cuota. Continúa. Con oficio, 024 de la Defensoría del Pueblo, y es otro tema. El tema concreto y puntual ya lo acabo de leer, señor congresista, señor presidente. Gracias. Abrimos el debate para el proyecto. ¿Algún colega congresista que desee participar? Le damos la palabra al congresista Edilberto Curro, autor del proyecto. Gracias, presidenta.
través suyo, saludar a todos los congresistas están presentes. Presidenta, como muy bien sabemos que en el año de 1996 se ha promulgado la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación mediante el Decreto Legislativo 882. La verdad, esta norma ha permitido la inversión privada, también la creación de las escuelas privadas sin supervisión, sin monitoreo respecto a su situación curricular, respecto también a la situación de los trabajadores, me refiero en este caso a la situación de los docentes que trabajan en instituciones educativas privadas. Entonces, y aquí también nosotros hemos recogido el clamor, más que todo, de los profesores que trabajan en esas instituciones educativas privadas que ganan, ¿no?, por debajo del sueldo mínimo vital. Entonces, bueno, eso no está en el proyecto, pero es la realidad de lo que estamos diciendo, ¿no? Presidenta, existen 26.715 locales escolares donde se imparte educación privada, teniendo en cuenta lo siguiente: el 73% de las escuelas privadas por pensión de enseñanza cobran desde 250 soles a 400 soles. Y también el 66% de estas escuelas privadas a nivel nacional cobran pensiones menores a 200 nuevos soles. El 43% de las instituciones educativas privadas son pequeñas, con estudiantes mayores a 30 estudiantes, que no pasan 100 estudiantes. Entonces, la situación es que, y aquí nosotros queremos persuadir, queremos llamar la atención, más que todo, llamar la atención, la conciencia de los padres de familia, que los padres de familia decidan bien sobre la situación de escoger la institución educativa, sea estatal o privada. Y a veces hay padres de familias no teniendo condiciones, más que todo económicas, escogen una institución educativa para educar a sus hijos, ¿no?, en instituciones privadas. Entonces, ahí viene el problema. En tal sentido, nosotros solamente queremos de que el padre de familia tenga que pisar bien el terreno y saber escoger. Claro, lógicamente la ley, la Constitución lo permite, ¿no?, la libre disponibilidad, ¿no?, de poder escoger, ¿no?, la institución educativa para sus hijos. Pero, sin embargo, también aquí hay que tomar en cuenta la situación de los estudiantes, que es la parte central de la educación, porque que no se vean perjudicados más que todos los niños, los púberes y los adolescentes. Solamente yo quiero, y aquí agregar algo, de que en caso cuando el padre de familia o apoderado incumple con el requerimiento de pago, hace que el promotor gestione una vacante en una institución educativa de su jurisdicción, ¿no? Entonces, para no confundir de que se le puede llevar a cualquier institución pública, ¿no? Entonces, de su jurisdicción. Solo eso, muchas gracias. Agradecemos al congresista Edilberto Curro. ¿Tiene algún otro congresista que tenga la palabra? El congresista Juan Carlos González. Presidenta, buenos días. Congresista, buenos días. Presidenta, dos comentarios. Solamente estaba leyendo aquí el dictamen, en el punto 26.5, ¿se va a mantener ese tema? Ese punto, perdón. Porque quería hacer yo una propuesta. Y segundo, lo que leyó el secretario técnico me parece importante. Pero no tenemos muchas opiniones acerca de estos tres proyectos de ley que se han acumulado en su presidencia. A mí me gustaría que también se presente ante la comisión el director general de gestión educativa, creo que es el señor Ana Vitarte, para que también exponga la experiencia, la gestión que están haciendo en dicha dirección. Y quería, por favor, saber si es que este 26.5, porque yo tengo un proyecto de ley también, que es el 4322, y quisiera dar un aporte en relación a un texto. Gracias.
Sí, diga ¿puede leer el aporte? Ok, perfecto. En relación al 26.5, a mí me gustaría que esté en el artículo 16. Cada 3 meses podrán realizarse anotaciones de adeudo de pensiones en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, CIEGIE, las que se mantendrán visibles y vigentes hasta que se cumplan con los pagos. Los centros y programas educativos consultan si los padres cuentan con anotación de adeudo antes de contratar los servicios educativos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos González. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Tengo varias consultas respecto al proyecto de ley, presidenta. ¿Cuál es el sustento, referido al artículo 18, cuál es el sustento por el cual se pretende bajar las sanciones, presidenta? Antes era 100 UITs, ahora la vamos a bajar a 10 UITs. ¿Cuál es la evidencia, el sustento técnico que quiere aportar este proyecto de ley? Debemos entender que la educación tiene que estar centrada en el alumno, darle todos los mecanismos al alumno, pero yo veo que en este tema, presidenta, ¿por qué tendríamos que bajarle las multas? ¿Hay multas impagas? ¿Cuál es el motivo, presidenta? Ese es por un lado. Por otro, presidenta, nuestro modelo económico está sustentado entre la economía social de mercado, oferta y demanda. ¿Por qué en los colegios que están bajo la Ley General de Sociedades, que es un buen mecanismo por las cuales estas pagan impuestos, por qué tendríamos que facilitarles en la reinversión? Si es un empresario responsable, ellos van a invertir, pero ¿por qué vamos a crear un mecanismo nuevo de tal forma que esta reinversión pueda ser recuperada en 3 años? No quisiera que me muestren la evidencia. Y lo último, presidenta, es referido al artículo número 30. ¿Por qué tendríamos que plantear una extinción de deuda o multas de estos colegios privados? ¿Cuál es la lógica de este artículo? Cuando un empresario, no importa el rubro, tiene una deuda impaga con la SUNAT y esta genera intereses y van una serie de procedimientos al Tribunal Fiscal y luego se determina que tiene una deuda o una cobranza coactiva, ellos tienen la obligación de pagar. Lo que no entiendo es por qué le vamos a crear un nuevo régimen a estas empresas privadas para que se extinga su deuda si es que tienen una deuda impaga contra la SUNAT. Me gustaría que me pueda el asesor técnico nos pueda explicar esos 3 temas. Gracias, congresista Edwin Vergara. Tiene la palabra el equipo técnico Víctor Ahumada. Buenos días, señora presidenta, señores congresistas. El presente dictamen, como ya lo explicó el secretario técnico, recae sobre 3 proyectos de ley. El 1947 del congresista Edmundo del Águila, que sí cuenta con opinión de todas las entidades pertinentes. Los 2 proyectos, 402 del congresista Edmundo Curro y de la congresista 4032 de la congresista Salazar, se ha solicitado opinión a las entidades correspondientes. El artículo 77 del reglamento del Congreso establece que las comisiones tienen un plazo de 30 días para elaborar el dictamen. Ahora bien, se han acumulado estos 3 proyectos de ley porque los 3 buscan modificar la ley 26549, la ley de centros educativos privados. Es decir, estos 3 proyectos de ley, el objeto es modificar los artículos 14, 16, 18 de la ley. Es importante mencionar que esta ley ya tiene 24 años de creada. Se promulgó el 30 de noviembre de 1995, es decir, 8 años antes de la Ley General de Educación, la Ley 28044. Es por eso que resulta pertinente y necesario modificar y actualizar esta ley con las propuestas que han presentado los congresistas. El congresista Vergara comentaba que hacía mención al crédito por reinversión.
Este crédito por reinversión se estipuló ya en el decreto legislativo 882 del año 96, ¿no? Entonces, mediante este decreto legislativo se daba este beneficio a las entidades educativas privadas. ¿Para qué? Para promover la inversión en el sector privado. Desgraciadamente, el Código Tributario establece un plazo de 3 años. No toda exoneración que se dé a una entidad, ya sea natural o privada, es por 3 años. El 882 dejó de ser aplicable en el tiempo, pero actualmente nuestra normatividad establece tanto para las universidades. Gracias. La interrupción, Presidenta. Le pedí una interrupción, si me lo permite. Sí, con usted. Presidenta, yo no descalifico el espíritu de la ley, yo creo que es buena, pero yo quisiera saber el informe técnico, porque esto le estamos creando beneficios para para una empresa privada, para un sector de la empresa privada. Entonces me gustaría saber el informe técnico tanto de SUNAT, informe técnico, o sea, si me responde con un historial de la ley, acá lo puedo leer. Lo que quiero saber es cuál es la opinión del MEF, cuál es la opinión de SUNAT y específicamente qué queremos lograr, porque si es una empresa privada, la empresa privada ya no tienes que darle ningún incentivo para la reinversión. Ellos, si quieren mejorar, si una empresa es responsable y quiere mantenerse en el rubro, ellos van a invertir, no solamente el 30, el 40, el 50%. O sea, ¿por qué tendríamos que crearle un mecanismo? Me gustaría saber el informe técnico, el contexto técnico de eso, por favor. Tiene la palabra Víctor Ahumada. Sí, en el caso de instituciones educativas, los promotores pueden ser de 2 tipos. Asociaciones, que son sin fines de lucro y que no generan utilidades, generan excedentes. Estos excedentes obligatoriamente tienen que ser invertidos en el objeto social de la asociación. Eso está por ley. En el caso de personería jurídica societarias, como es el caso de empresas, pueden ser empresas individuales de responsabilidad limitada o sociedades anónimas cerradas, ellos generan utilidades, ¿no? Entonces, en el derecho existe un aforismo que significa o que pregona que a igual razón, igual derecho. En el sistema educativo observamos que la ley 3512, la ley de institutos y escuelas de educación superior, establece cierta prerrogativa sobre los créditos de reinversión. Eso ya está vigente y está en la ley de institutos. En la ley universitaria, la ley 3220, también se le otorga a las universidades privadas, societarias, este crédito por reinversión. Entonces, tomando este aforismo del derecho, que a igual razón, igual derecho, y para uniformizar el criterio en todo el sistema educativo, se ha previsto que se vuelva a retomar el crédito por reinversión que ya estaba estipulado, repito, en el decreto legislativo 882 del año 96. Los informes, como se hacía mención al inicio, en estos 2 últimos proyectos de ley no se han recibido las opiniones pertinentes, pero el artículo 77 del reglamento del Congreso establece que tenemos 30 días para elaborar el dictamen, ¿no? En estos 2 proyectos de ley se ha solicitado opinión y se ha solicitado reiterativos todavía, ¿no? Entonces, lamentablemente el Ejecutivo ha tardado y tarda en responder y en dar el sustento técnico, ¿no? Pero igual, mucho de estos articulados obedece también a la propuesta que hizo el Ministerio de Educación mediante la resolución ministerial 613, que proponía un proyecto para reglamentar la educación básica regular. Ese reglamento todavía ha quedado en stand-by por parte del Ministerio de Educación, pero muchas de estas propuestas establecidas en este reglamento elaborado por el Ministerio de Educación se han recogido en el dictamen expuesto. Comisario Juan Carlos González. Voy a leer el artículo, para mí es importante, Presidenta, el artículo 4 del Código de Ética, el inciso E, porque he sido accionista de un colegio privado, vivo con mi esposa. Entonces lo digo esto por un tema de ética, no por publicidad, es evidente, para salvar mi ética. Me sorprende un poco lo que he estado escuchando porque, como decía muy bien Edu Vergara, a los empresarios, porque todo el mundo quiere
su inversión, ¿qué es lo que quiere? En el caso de una inversión como una institución educativa, primero, que se revalorice, y no le vas a poner una ley a los inversionistas para revalorizar y poner en valor su institución. Y la segunda pregunta que quiero hacerle, por favor, es ¿quién ha introducido ese artículo? Por favor, porque eso para mí es muy importante, porque sí. Gracias, señora presidenta. ¿Tiene la...? Sí, en el proyecto de ley 4032 se propone la promoción a la inversión, donde se faculta a estas entidades privadas a destinar estas utilidades para la mejora de la calidad educativa. ¿En qué aspectos? En infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación, innovación, tecnología, capacitación y actualización docente. Es decir, se tiene que hacer una supervisión que efectivamente estas entidades privadas están invirtiendo en la mejora educativa, porque si no es plausible de que se le impongan sanciones y además de eso al pago correspondiente del impuesto a la renta dejado de pagar, ¿no? Entonces, repito, este derecho al crédito de inversión ya está contemplado en la ley universitaria y en la ley de institutos, ¿no? Y también en la educación básica estaba regulado en el decreto legislativo 882. Con respecto a lo que también comentaban sobre la gradualidad de las sanciones, algo que también el Ministerio de Educación hacía hincapié era que en este decreto legislativo 882 se establecía sanciones como de 100 UITs en caso de infracciones graves, que a ellos también les parecía desproporcional, pero como era dado por un decreto legislativo, se tenía que modificar esa escala mediante una ley. Es por eso que el congresista Curro propone una nueva gradualidad en función a la realidad existente de nuestras instituciones educativas privadas. Es por ello que la Comisión de Educación recoge esta iniciativa del congresista Curro y establece una gradualidad, no para buscar desincentivar a las entidades privadas, sino para que ellas adopten medidas pertinentes correctivas. Gracias. Le damos la palabra al congresista Edmundo del Águila. Muchas gracias, presidente. Con ánimo de solamente poder continuar con el tema anterior, quizá uno de los argumentos que podría ser es que el sector de educación, y sobre todo en el tema escolar al cual nos referimos, tiene una brecha de 100.000 millones de soles, y esto ayudaría a poder acortar la brecha. Independientemente de eso, creo yo, si esperamos el informe no es un requisito para aprobar o en todo caso para descalificarlo. Podríamos aprobar o en todo caso rechazar con cargo, esperar los informes hasta que esto, si se aprueba, puede llegar al Pleno. Pero mi participación básicamente apunta a otros temas. Fíjese, presidente, yo cuando presenté el proyecto, básicamente estaban dirigidos en dos campos. Uno que era el campo de la matrícula, el cual lo han aceptado en su totalidad y lo cual agradezco, y en el segundo que es el pago de las pensiones, es decir, el pago que mes a mes realizan los padres y que muchas veces de año tras año se ven sorprendidos por el incremento de las pensiones. Yo entiendo que estamos en una economía en la cual el mercado finalmente regula las buenas decisiones en cuanto a que los colegios puedan tomar si incrementan o no incrementan el pago de sus pensiones. Pero también es bueno recordar y es bueno saber que los que estudian ahí son los niños, y los niños obedecen a un núcleo familiar, y son los padres los que finalmente tienen que responder económicamente por ese núcleo familiar. Y creo yo que los padres merecen tener toda la información necesaria para que ellos puedan elegir de la mejor manera qué educación educativa quieren meter a sus hijos. ¿Y qué involucra eso? ¿Qué incluye eso? Que el colegio tenga una política de cobranza. Yo no estoy regulando las cobranzas, sino fijando una política de cobranzas para yo, como padre, en un futuro poder, creo yo, responder de forma responsable ante las exigencias económicas del colegio. ¿Esto qué significa? Significa, si yo fijo una política económica, que yo puedo basar mi incremento de mensualidad, lo cual es válido en función a ciertos indicadores macroeconómicos, inflación, qué sé yo, crecimiento o incremento del PBI, si quiere, IPC lo multiplico por 1, por 2, por 3, pero el padre de familia ya está advertido y ya sabe que el incremento va a estar en función a eso.
Y en tal sentido él verá la forma o bien de ahorrar o bien de poder desistir y matricularlo a su hijo en ese colegio y poder encontrar un colegio que esté acorde, creo yo, a la economía y a las políticas económicas que el colegio, a las políticas, perdón, de cobranza que el colegio pueda exigir. Entonces yo pido que en este artículo 26,2 se restituya eso, que yo no pido que te fijen, que te pongan límites en la cobranza, pueden cobrar lo que ellos deseen, pero sí fijar una política, porque el niño cuando entra a primer grado, lo que el colegio vende es un servicio, y es un servicio de formación, y es un servicio que no acaba en un mes, sino acaba en 11 años, y durante esos 11 años los padres creo que ellos tienen el derecho a tener toda la información. De nada les sirve que en el mes de noviembre el colegio regule las políticas para el año siguiente. No hay el tiempo suficiente para que los padres puedan tomar una decisión y segundo, no, finalmente un colegio puede recibir al niño con una política y en el transcurso de los 11 años puede cambiar de política, cosa que es muy usual. Y permítame poder referirme con datos estadísticos que creo yo que van a ayudar, yo no sé por qué el ministerio no observa esto, que van a ayudar a darnos cuenta finalmente qué cosas está pasando acá en el país. Fíjese, no va a mencionar los colegios, pero los colegios en un lapso de 5 años han incrementado sus mensualidades en 200,3%. Yo me pregunto, ¿algún trabajo se ha incrementado el pago a sus trabajadores en 200,3%? 183, 137, 132, 115, 114, 111, 110, pueden hacerlo. Y el padre que acepte en buena hora, pero fijando una política de cobranza. Me pido una interrupción al congresista Vergara. Tiene la interrupción, congresista Vergara. Gracias, Presidenta. Presidenta, la idea de esto, de parte del proyecto, es lo siguiente. Cuando un alumno ingresa a un centro educativo, que el padre pueda saber durante los 11 años que sea predictible el monto. O sea, no es que te puedan subir 230%, pero sí podría estar, ese monto podría estar indexado a la inflación, por ejemplo, o al aumento del PBI. Pero es bien difícil, Presidenta, que cuando un alumno ya está en cuarto de primaria, es bien difícil que este niño pueda salir porque le subieron el monto de la pensión. Es complicado, porque le genera todo un estrés al niño. Entonces los padres se ven obligados a mantener a este chico en el colegio. Entonces yo creo, Presidenta, que debemos buscar una fórmula para que se pueda indexar ese monto y que ellos cuando ingresen al colegio te digan, mira, yo no sé cuánto te voy a cobrar el próximo año, pero sí tiene que estar ligado a esta variable o a esta otra variable, o estas 2 o 3 variables, ¿no? Entonces uno ya tiene en cuenta que el año 2, 3, 4, 5 sabe que el monto va a ser un monto más o menos aproximado, ¿no? Sin ponerle límites. Yo creo que esto le permitiría al padre de familia poner al colegio a este niño y que el padre de familia pueda tener planificado el pago de esos montos, ¿no? Gracias, Presidente. Sí, Presidente, para acabar, entonces yo pediría, por favor, que lo sometan a, primero a discusión y luego a votación, el poder restituir en el artículo 22,2 tal cual estaba en el proyecto que se presentó. 26,2. Sí, 26,2. Muchas gracias, Presidente. Ya, gracias. Tiene la Carlos Domínguez. Presidenta, me pide una interrupción mi colega Gladys Andrade. Congresista Gladys Andrade.